Hola queridos amigos, qué bendición estar nuevamente aquí en esta cita con Dios y con cada uno de ustedes. Me encuentro hoy acompañada nuevamente de Joana. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Saludamos a todos los que nos ven a esta hora, en este momento, y saludamos también a las personas que se conectan en los demás países. Aprovecho para felicitar a la pastora Leida y a su esposo en su matrimonio. Bueno, y a todos los que se conectan también, bienvenidos a nuestra cita con Dios. Amén. Bueno, iniciamos con Joana hace aproximadamente un mes el tema sobre la serie de personajes bíblicos. Con ella iniciamos hablando de Enoc, luego con la hermana Nubia. Nos tomamos como 3 fines de semana, 3 semanas hablando de Elías. Y hoy hablaremos de otro gran personaje que ya les vamos a decir en un momento. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos bendiga. Joana, ¿puede hacerlo? Sí, señora. Y allá donde tú estás, te invito a que nos acompañes en esta oración. Inclina tu rostro. Señor, en tus manos ponemos este estudio bíblico, ponemos, Señor, este mensaje que se va a transmitir a todas las personas. Que no sea, Señor, de nuestra boca, que no sean nuestras palabras, que sean tus palabras, que sea tu palabra, Señor, a través de nuestra voz. Señor, pedimos que la Padre, te pedimos tuya, que Dios, esta palabra tuya sea como daga que atraviese el corazón de las personas que nos ven, que nos escuchan, Señor. Sabemos que tenemos ojos para ver, tenemos oídos para oír, pero el corazón, Señor, queremos que nos des ese corazón dispuesto a recibir tu palabra y a transmitirla, Señor, a quienes la necesiten. Gracias, Señor, ponemos este estudio en tus manos. En el Gracias, nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿y este personaje quién es? Bueno, ¿cómo se llama nuestro personaje hoy? Este personaje se llama Jesús. Un hombre llamado Jesús es el tema de hoy. Antes de continuar hablando de este gran hombre que nos corresponde en este día, vamos a escuchar una hermosa canción. Queremos dejarle con esta alabanza a Dios. Dicen que la vida es amarga, pero no lo es cuando se cree en Dios. Y dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando la entregas a Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús.
Dicen que el camino es muy largo, pero no lo es cuando caminas con Dios. Y dicen que luchar es en vano, pero no lo es si luchas junto con Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, si pones tu fe en Jesús. Después de escuchar esta hermosa canción que ha bendecido nuestra vida y que nos habla de este gran hombre llamado Jesús, entonces ahora sí entramos de lleno en materia. Y vamos a abrir en nuestras Biblias en San Mateo 16, el verso 13 al 17. San Mateo 16, 13 al 17, le invitamos para que si usted está en la casita, si tiene la facilidad de tomar nota de estas citas bíblicas y de esta palabra, lo haga. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, esta fue una declaración de fe personal, la declaración de un corazón regenerado. Esta declaración solamente la pueden hacer personas que han recibido a Cristo en su corazón y lo reconocen como el Dios verdadero, el Dios viviente. Su nombre es un nombre en el Antiguo Testamento que se refiere a Jehová y podemos encontrarlo en 1 Samuel 17:36. Encontramos entonces que en el Antiguo Testamento esa expresión, el Dios viviente, se refería a Jehová, para distinguirlo de todos los demás dioses inertes en que las ciudades, digamos, y naciones paganas creían, en los Baales, en todos esos dioses de los cuales hemos hablado en las reflexiones anteriores. Cuando se dice el Dios viviente era para distinguirlo, ¿no? Era como un sello que distinguía al Dios de los cielos. Primera de Samuel, la cita que acaba de dar Giovanna, 17:36, dice David: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. También lo podemos encontrar en el Salmo 42, verso 2.
Dice el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, si vamos a hacer citas acerca de Jesús, nos demoraríamos toda la tarde, ¿cierto? Porque ¿quién es nuestro protagonista principal en la Biblia? En el Nuevo Testamento, Jesús. Jesús fue más que un carpintero. Todos sabemos de las tradiciones de nuestra familia que Jesús nació de una virgen y que fue hijo de un carpintero, ¿verdad? Pero sus atributos nos dan respuesta en la Biblia, que dice que Él es el Mesías, es el Dios, el Salvador del mundo, es soberano, que Jesús es todo lo que dice ser. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta. Sabiendo todo lo que es Jesús, que es soberano, que es todopoderoso, que es el Salvador, que es el Mesías, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues a esta pregunta la respuesta es que debemos amarlo, proclamarle, entregarle todo el corazón y seguirle con toda el alma. Ahora el hecho de saber quién es Jesús solamente el hecho de saber quién es Él, debería impactarnos grandemente. La gente de su época se preguntaba, ¿cómo es que después de 30 años de ser carpintero, ahora es sanador, es salvador, es sabio? Porque incluso algunos, dice la Biblia, que se maravillaban de su doctrina y decían, pero ¿de dónde saca toda esa sabiduría? Esa era la pregunta de la gente de la época. Pues esto era Él desde el principio, siempre fue sanador, salvador, sabio. Desde antes de nacer ya Jesús era Dios, ¿verdad? Era el Hijo de Dios. Sí, señora, siempre. Miremos los atributos en algunos pasajes bíblicos, como en Colosenses 1, del 15 al 16, que dice que Dios es el Creador, es omnipresente y que está en todas partes. Esta cita está en Salmo 139, del 5 al 13. Y es omnisciente, que todo lo sabe, que la encontramos también en Salmo 139, versículo 4. Colosenses 1, 15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que el primer atributo es que es un Dios que creador. Jesús es creador. Omnipresente, la cita de Salmo 139, es bueno también leerla para que los queridos amigos que nos están viendo les quede más claro esta palabra. Y en el Salmo 139 la expresión del salmista es exaltando la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dice el verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahí presenta al Dios que es omnipresente y al Dios que es omnisciente. Dice el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. De manera que aquí nos presenta a un Jesús que es omnipresente y que también es omnipotente. Encontramos también que es un Dios que, como omnipotente, Lucas 1:37 dice Lucas que para Dios no hay nada imposible para Dios. De manera que estos atributos de Dios nos están diciendo que Él todo lo puede, que nos puede ayudar, que conoce nuestra vida. Así es. No es solamente es un Dios estático, ¿cierto? Como en algún momento de nuestra vida pensamos que era el Dios estático o ese Dios castigador, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Que seamos sus amigos, que confiemos en Él, que todo lo que hizo en el pasado, como lo narra en la Biblia, lo hace en estos tiempos. Es un Dios milagroso, es un Dios omnipotente, omnipresente y lo más importante, es un Dios amoroso. Y quiere que nosotros seamos sus amigos, quiere que lo hagamos parte de nuestra casa, de nuestra vida.
Amén. Es un Dios también misericordioso, es el quinto atributo. Misericordioso. Lamentaciones 3:22 dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces encontramos a un Jesús que es también misericordioso. A un Jesús que también se destaca con otro atributo, y es que es Un Dios justo. Que es justo. Quiere decir que siempre hace lo correcto, no comete errores. El Salmo 25:8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto le enseñará a los pecadores el camino. Es eterno también. Es un Dios eterno. Es un Dios eterno. Si nació de una virgen, las personas preguntarán, pero si nació de una mujer común y corriente, de carne y hueso, ¿cómo va a ser un Dios eterno? ¿Cómo va a ser un Dios eterno si vivió aquí, estuvo en la tierra? Y si murió, ¿cómo va a ser un Dios eterno? Si se supone que cuando las personas se mueren, ya murieron, ya lo que pasó quedó ahí, ¿verdad? Pero no fue así. Jesús nos demostró que es un Dios eterno cuando resucitó al tercer día y vive para siempre. Amén. Entonces Amén, no importa amén. que hubiese nacido de una mujer, de una virgen, eso no le quita que sea eterno, porque Él es desde antes de nacer, ya era Dios. ¿Con qué cita podemos confirmar esta verdad? Génesis 1:27. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y en otra expresión también aquí en el libro de Génesis dice que Dios dijo: hagamos al hombre. Esa expresión hagamos está queriendo decir que Él no estaba solo. Por eso la Trinidad de Dios es algo totalmente claro en la Biblia. Cuando Él dijo hagamos, se refería a su Hijo y al Espíritu. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Trinidad de Dios totalmente palpable en la creación. De manera que el Hijo ya era Dios antes de venir a la tierra, naciendo de una virgen. Así es. Y Jesús estuvo aquí en la tierra y pudo morir por nosotros, porque vivió sin pecado, tal cual como lo dice en Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22 dice la palabra que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Totalmente perfecto este Jesús. Por esa razón pudo morir por nosotros. No hubiese podido morir por nosotros si hubiese pecado aquí en la tierra. Sí, Señor. Pero lo que lo hizo, acepto como el Cordero perfecto de Dios, es que nunca hizo pecado, como dice aquí en Primera de Pedro, ni se halló engaño en su boca. Pero hay otra cosa importante que queremos resaltar. Hasta aquí hemos visto como esa parte divina de Jesús, que es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, que es justo, eterno, misericordioso. Pero queremos resaltar otra parte más, y es que Jesús también fue humano. Él creció como niño, tal como nuestros hijos en casa, o tal como nosotros crecimos también en nuestra casa, solo que fue perfecto y sin pecado alguno. María y José tuvieron la bendición de ser los padres de Jesús, y no me los imagino corriendo detrás de Jesús, dándole con una correa, por ejemplo, o regañándolos o castigándolo. Que hoy no sale con los amiguitos. Creo que no hubo necesidad, a pesar de que Jesús fue humano y fue un niño y creció como todos los demás niños, fue el hijo perfecto. Claro, porque era el Hijo de Dios, y entonces de manera que eso lo hacía diferente a todos los demás. No se vieron en la necesidad entonces de usar una vara para corregirle. ¿Por qué? Porque Jesús era el perfecto Hijo de Dios desde antes de nacer. Antes de ser hombre, escuchen esta gran verdad, antes de ser hombre Jesús era el Hijo de Dios. Pero queremos invitarte ahora sí para que nos centremos unos minuticos en hablando como Jesús como humano. ¿Qué experimentó Jesús como humano, Giovanna? Bueno, Jesús fue
tal y como nosotros, de carne, sintió, lloró, se alegró, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Podemos ver en algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo en Mateo 4:2, cuando Jesús tuvo hambre, cuando ayunó 40 días, tuvo hambre y fue tentado, ¿verdad? Fue tentado por Satanás. Pero Jesús, a pesar de ser humano, también estaba ahí su naturaleza divina y fue fuerte y resistió la tentación. Muchos de ustedes pensarán, sí, es que Él es Dios y bueno, y puede resistir cualquier cosa. Recordemos que su naturaleza era humana, era de carne y hueso también. Fue un hombre, fue un ser humano como tú y como yo. Fue una persona que sintió sed. Podemos verlo en Juan 4:7, cuando le dice a la samaritana, dame de beber. Cuando estuvo en la cruz, a punto de morir, en Juan 19:28, que dijo, tengo sed. Así es. Tuvo sueño, ¿cierto? Eso lo podemos ver en Lucas 8:23, cuando navegaban, que se durmió. Y podemos ver, a pesar de que Jesús era humano, se cansó, ¿cierto? Y como, bueno, si ustedes recuerdan la historia de la tormenta, como en su humanidad estaba tranquilo durmiendo y todos los demás tenían miedo. Pero ¿por qué los demás tenían miedo y él no? Porque sabía que Dios estaba con él, que tenía la tranquilidad en su corazón. Dice que también estuvo triste, se deprimió. Recordemos que él era muy amigo de Lázaro y que cuando supo que Lázaro murió, Jesús lloró, Jesús se sintió triste, se deprimió. También fue una persona alegre, una persona que amaba a los niños. Podemos ver que Jesús no le impedía a los niños que vinieran a él, como dice la palabra, dejad que los niños vengan a mí, porque los tales será el reino de los cielos. Entonces podemos ver cómo Jesús también fue humano, también su naturaleza era emocional como nosotros. La única diferencia es que él, en su naturaleza divina, podía resistir la tentación. Sabía que tenía que ser perfecto, sin pecado, para poder morir por nosotros, para que bajo su muerte se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Entonces en su naturaleza no podía haber pecado. Qué importante esto, ¿no? O sea, durante toda su trayectoria en la tierra, Jesús se presentó a la gente como el Jesús divino, el Hijo de Dios, pero también como el Jesús humano, una cosa con la otra. O sea, como en los momentos de debilidad, de cansancio, de depresión, porque también se deprimió. La palabra dice en Mateo 26, el verso 38, cuando estaba cerca a la hora de ser entregado en manos de hombres inicuos. Dice la palabra, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Entonces también pasó por esos momentos de depresión. ¿Y qué es lo que queremos resaltar esta tarde con eso, Joanita? Que la gente sepa de que así como Jesús se sintió triste, se cansó, le dio hambre, sintió sed, y todas esas experiencias que como humanos tenemos, queremos dejarles muy claro que ustedes nunca olviden que Jesús no se entiende, ¿verdad? Así es, porque Él también fue humano y tuvo esas mismas emociones en nuestro corazón. La invitación es que ustedes no se excusen de que es que Jesús era Dios y entonces Él no hizo esto. Jesús fue totalmente humano como tú o como yo. Por eso a Él tenemos que hacerlo nuestro amigo, ¿cierto? La palabra dice que vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Jesús nos invita a que lo hagamos de Él nuestro mejor amigo, nuestro confidente, la persona en la que podamos confiar, si estamos tristes, si estamos alegres, si cometemos errores. Jesús es un Dios bueno, es un Dios justo, Él nos perdona, porque la palabra también dice que si hemos pecado, que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Entonces en este camino te invito a que conozcas a Jesús, te invito a que te acerques más a Él, porque Él te ama y Él fue humano, Él te entiende, porque al igual que nosotros, Él fue humano y está aquí, no está muerto, Él resucitó. Entonces encontramos a un Jesús que dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Entiende nuestra situación porque también fue humano, ¿cierto? Y ya para terminar, queremos ir a una cita bíblica en Hebreos 7, 25. Desde el verso 22 para que nos quede más claro. Hebreos 7, 22, a los que les gusta tomar nota. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué pasaba con esos sacerdotes del Antiguo Testamento que estaban allí frente al sacerdocio un tiempo, pero como eran humanos, se morían y hasta allí llegaba y tenía que levantarse otro? Por eso dice que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿quién es este? Jesús. Este hombre llamado Jesús del que estamos hablando hoy. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Eterno, inamovible. Y te invito a que indagues. Muchos científicos dejaron su legado porque descubrieron esto, aquello, pero en su parte personal, en su parte emocional no dejaron legado, ¿cierto? O muchos quizás dejaron legado por cualquier otra cosa. Pero ya después de muchos años, de pronto a las nuevas generaciones le preguntan, ¿tú sabes quién fue tal persona? No sé. Pero Jesús es el único que a través del tiempo ha dejado su legado, su historia, y no desaparece, y toda la vida, todos los años, Amén. Es popular entre todos. La historia de Jesús quizás la que nunca se olvida. Así es, nunca pasa de moda. Dice el verso 25 de Hebreos 7, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso tener a este gran personaje llamado Jesús, que es nuestro Salvador. Hablar de él nos llena de mucha felicidad, porque es nuestra gran misión. La gran comisión es darlo a conocer, que otros sepan quién es este Jesús grande y todopoderoso, y que no olvidemos que Él está dispuesto para extendernos su mano, su ayuda, para darnos soluciones y para darnos la victoria, porque para Él nada se le sale de las manos, porque ya por sus atributos vimos que todo lo puede. Así que te invitamos para que de hoy en 8 nuevamente estés allí muy pendiente para conectarte con nosotros, porque continuaremos hablando de este gran personaje llamado Jesús. Y vamos a resaltar en esta parte final de dentro de 8 días su muerte, resurrección y ascensión. Cómo terminó su vida aquí en la tierra y cómo hoy, como dice acá en Hebreos, permanece para siempre para interceder por nosotros. Así que esta palabra te llene de aliento, de fortaleza, sabiendo que ese Jesús te entiende, porque fue 100% o es 100% divino, pero también fue 100% humano. Humano como tú y como yo, no se les olvide jamás. Vamos a orar a Dios para bendecir tu vida. Y le vamos a pedir que nos ayude a descansar en este gran Salvador que tenemos llamado Jesús. Padre, gracias por esta palabra que nos regalas en este momento. Gracias por bendecir a cada persona que la escucha. Qué bueno saber que tenemos un Salvador que estuvo aquí en la tierra, pero que nunca se contaminó por el pecado y por eso pudo ir hasta la cruz a morir por nosotros. Te pedimos que nos ayudes a recordar siempre esta gran verdad de este Jesús que nos ama, que nos busca, que nos entiende y que tiene la solución a cada situación de nuestra vida. Bendice a cada amigo que nos ve, a cada hermano de Iglesia Cristiana, familia de bendición, de La Dorada y del Puerto Berrío, y en donde quiera nos ven, Señor, que esta palabra pueda fortalecernos sabiendo que tenemos un Dios grande que nos entiende. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta otra oportunidad.